hoy quiero hablarte de corazón a corazón, porque creo que este es un tema tan importante que debe ser estudiado con mucho cuidado. Toda persona que desea crecer espiritualmente, toda persona que desea ver victorias en sus vidas, todo aquel que anhele y desee ser como Jesús, pues este tema es tan importante para ustedes, porque hoy descubriremos quién es el peor enemigo de ustedes. ¿Cuál es tu peor enemigo? El que puede destruir tu vida, tu familia, tu casa y tu ministerio. No es el diablo, no son las personas que te rodean, no es la crisis ni los problemas. Tú mismo puedes ser tu peor enemigo. Puedes ser quien se daña a sí mismo, quien se pone excusas, quien deja para mañana lo que Dios te está pidiendo hacer hoy. Puede ser quien apaga su propio fuego espiritual, quien se aleja de Dios sin darse cuenta, quien deja que la duda, el miedo y el orgullo lo frenen. Por eso la palabra de Dios nos deja una advertencia clara. Está en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4 y el verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios no nos dice, ten cuidado del diablo, porque tú puedes resistir al diablo. Y aunque él anda alrededor buscando a quien devorar, si tú le resistes firme en la fe, lo único que podrá hacer será huir de ti. El Señor nos ha dado la capacidad, la autoridad para atar los demonios y echarlos fuera. Pero con nosotros mismos no podemos hacer eso. Ni siquiera nos dice que debemos tener cuidado de los demás. Nos dice, ten cuidado de ti mismo, porque el mayor peligro no siempre viene de afuera, sino de adentro, de un corazón descuidado, de una vida sin disciplina, de una fe que se va apagando lentamente. Podemos ser nuestro peor enemigo cuando nos dejamos llevar por la comodidad en lugar del compromiso, cuando justificamos nuestro pecado en lugar de arrepentirnos, cuando permitimos que la queja ocupe el lugar de la gratitud, que el miedo sustituya la fe, que la distracción nos robe el propósito. Sí, hay un diablo que quiere destruirnos. Sí, el mundo y la carne nos arrastran. Sí, las pruebas nos golpean. Pero nada de eso tiene el poder de vencerte si tú mismo no le abres la puerta. Hoy vamos a descubrir 4 áreas en las que podemos convertirnos en nuestro peor enemigo y cómo con la ayuda de Dios podemos vencer esa batalla interna. Es tiempo de despertar, de asumir responsabilidad y de caminar en victoria. Lo primero que quiero que entiendas: cuando tú ignoras tu propia condición, entonces es cuando puedes convertirte en tu peor enemigo. Uno de los mayores errores que podemos cometer es creer que estamos bien cuando en realidad estamos mal. El peor enemigo no es el que ataca con fuerza, sino el que se infiltra
sin ser notado. Y muchas veces nosotros mismos nos engañamos pensando que todo está bien, cuando en realidad necesitamos un cambio. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Jesús confrontó a la iglesia de la Odisea porque se veía a sí misma como fuerte, cuando en realidad estaba en ruinas espirituales. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. La Odisea pensaba que estaba en victoria, pero Jesús la veía en derrota. ¿Cuántas veces no has pensado lo mismo? Pensamos que nuestra relación con Dios está firme, pero hemos dejado de orar, de leer la palabra de Dios, de buscarle compasión. Nos engañamos a nosotros mismos y nos volvemos nuestro peor enemigo. La primera carta a Corintios, en el capítulo 11 y verso 28, dice allí: examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dios nos llama a examinarnos antes de seguir adelante. No podemos vivir como si todo estuviera bien si en realidad tú mismo sabes que algo no está bien en tu vida. Sin mirar cómo está nuestra relación con Dios. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestro propio corazón puede engañarnos. No siempre sentimos lo correcto. Por eso necesitamos que la palabra nos muestre la verdad. Necesitamos pedirle al Señor que Él nos examine. Necesitamos ser conscientes de nuestra realidad. Cuando tú ignoras tu realidad, puedes ser presa fácil del diablo. Satanás no puede tocar a alguien que está en Cristo Jesús, a menos que esa persona le dé lugar, le abra la puerta. Y hemos hablado tanto de esto, pero hoy quiero hablarte de ti. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Eres apasionado en leer la palabra de Dios? ¿Tienes una relación personal con el Espíritu? ¿O solo te gusta seguir a aquellos que tú crees que están ungidos y llenos de la presencia de Dios? No puedes vivir de la relación de alguien más. Dios quiere que tú, como su hijo, te sientes a la mesa. En el Salmo 139, verso 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No basta con evaluarnos a nosotros mismos. Debemos pedirle a Dios que nos examine. Su Espíritu nos revelará lo que no podemos ver. El problema no es solo fallar, sino no darnos cuenta de que estamos fallando. Podemos ser como Sansón, que no supo que el Espíritu de Dios se había apartado de él hasta que fue demasiado tarde. Cuando ignoramos nuestra condición, nos volvemos nuestro peor enemigo. Es tiempo de despertar.
Sansón nunca se dio cuenta de que el Espíritu Santo se había apartado de él. No podemos arreglar lo que no reconocemos que está roto. Es tiempo de examinarnos, de pedirle a Dios que nos revele nuestra verdadera condición y de volvernos a Él con todo el corazón. Hoy es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que examine nuestra vida. Reconoce cómo estás con el Señor. Reconoce dónde necesitas afirmarte. Reconoce tus debilidades para fortalecerlas. No significa que quizás estés mal, que estés apartado. Puede que alguien esté así, y si estás así, Dios te puede restaurar. Pero hablo quizás aquel que se siente fuerte. La palabra del Señor dice: el que esté firme, mire que no caiga. Y al que está caído le digo, diga el débil, fuerte soy. Segundo punto, cuando justificas tu pecado, te conviertes en tu peor enemigo. Uno de los mayores problemas que enfrentamos es la tendencia a justificar nuestros errores en lugar de arrepentirnos. Nos decimos a nosotros mismos: no es tan grave. Dios sabe que soy débil. Todos lo hacen. Pero la realidad es que cada vez que justificamos nuestro pecado, nos convertimos en nuestro peor enemigo. El rey Saúl y su desobediencia. Saúl fue llamado por Dios para ser rey, pero perdió su reinado porque en lugar de obedecer buscó excusas para su desobediencia. Cuando Dios le ordenó destruir por completo a Amalek, Saúl decidió hacer lo que le parecía mejor y luego trató de justificar su pecado. Y Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y estos bramidos de vacas que yo oigo? Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 14. Saúl había desobedecido, pero en lugar de reconocer su error, en lugar de humillarse, en lugar de arrepentirse, culpó al pueblo y trató de disfrazar su pecado como si fuera una buena acción. Y muchas veces nos portamos así. En lugar de admitir nuestra falta, buscamos excusas y razones que nos hagan sentir menos culpables. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios no puede bendecir a quienes justifican su pecado, sino a quienes lo confiesan y lo dejan. En la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La clave no es justificarnos, sino reconocer nuestro pecado y buscar el perdón de Dios, humillarnos. Un corazón contrito y humillado nunca despreciará al Señor. En Lucas 18, el verso 10 dice y nos cuenta la parábola del fariseo y el publicano. Muchas veces nos convertimos como ese fariseo. El fariseo justificó su vida, pero el publicano reconoció su pecado. Dios no mira nuestras excusas, sino la sinceridad de nuestro corazón. El fariseo oraba consigo mismo.
El fariseo se decía y se hablaba a sí mismo, no estaba hablando con Dios. El fariseo decía, no soy como este publicano, doy diezmos de todo lo que gano. Se creía tan bueno y muchas veces nosotros no hablamos con Dios. Muchas personas van a la presencia del Señor, pero en lugar de aprovechar su tiempo para hablar con Dios, se justifican a sí mismos. Ellos dicen, Señor, no he mejorado en cierta área en mi vida, pero por lo menos no soy como mi vecino que no te conoce y que no lleva sus diezmos y ofrendas a la iglesia. Y piensas que por eso estás bien, cuando la realidad es que quizás hay puertas abiertas por tu pecado en tu vida que te pueden llevar a la destrucción. Cada vez que justificamos el pecado, nos alejamos más de Dios y endurecemos nuestro corazón. La única salida es reconocer nuestra condición, confesar nuestra falta y humillarnos delante del Señor. Dios no busca personas perfectas, pero sí busca corazones sinceros. Si dejamos de poner excusas y comenzamos a rendirnos completamente a Él, Él nos dará la gracia para vencer cualquier debilidad. Ahora quiero hablarte del tercer punto. Cuando tú mismo te saboteas con tus pensamientos, cuando tú mismo te tratas mal con tus palabras, cuando tus pensamientos te acusan, te gritan que no puedes, entonces te conviertes en tu peor enemigo. A veces el mayor obstáculo en nuestra vida no son los demás ni las circunstancias, sino nuestra propia manera de pensar. Lo que crees sobre ti mismo puede impulsarte o destruirte. Si continuamente te dices no sirvo, no voy a lograrlo, Dios no me escucha, estás derribándote a ti mismo antes de siquiera intentarlo. Los 10 espías y su mentalidad de derrota. Cuando Moisés envió a esos 12 espías a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con una mentalidad derrotista. No fue el enemigo que los venció, fueron sus propios pensamientos de inferioridad. También vimos allí a gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Números 13:33. Ellos mismos se vieron como langostas antes de que el enemigo siquiera los pudiera ver. Su mentalidad le robó la promesa de Dios. Por el contrario, Josué y Caleb tuvieron una mentalidad diferente. Mientras los demás decían no podemos, ellos dijeron subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? No fue la fuerza ni la capacidad, fue la manera en que se veían en la situación. Muchos de ustedes dicen, no puedo, porque mi familia es una familia pobre. No puedo porque no tengo estudios. Otros dicen, no puedo porque no tengo recursos económicos. Otros dicen, yo vivo en un pueblo muy pequeñito que ni siquiera aparece en el mapa. Muchos dicen, no conoces mi nacionalidad. Soy un emigrante. Y simplemente
Estos son los pensamientos que te acusan y provienen de tu propio corazón, tus heridas, tus traumas, de tu crianza, pero es tiempo de desecharlos. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si tú estás con Dios, no importa dónde estés, tú y Dios son mayoría y Él puede tomar tu vida, no importa cuán pequeña parezca. No importa cuán pequeño parezcas tú, y puede hacer cosas tremendas, lo que marca la diferencia entre aquellos que conquistan grandes cosas. No es donde nacieron, no es su estudio, no fue su familia, fue su mentalidad. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Lo que piensas determina lo que eres y lo que lograrás. Guarda tus pensamientos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos manda a alimentar nuestra mente con pensamientos correctos y a no permitir el autosaboteo. No permitas que tus pensamientos te dañen. Es tiempo de renovar nuestra mente. Si no lo haces de esta forma, permitirás que tus pensamientos se conviertan en tu peor enemigo. ¿Y te das cuenta? Muchas personas se cuidan de las personas que los rodean, de los vecinos, de sus amigos. Viven absolutamente desconfiados y atemorizados, pero lo que no se han dado cuenta es que tú puedes ser tu peor enemigo alimentando pensamientos de muerte y conflictos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Debemos aprender a controlar nuestros pensamientos y a alinearnos con la verdad de Dios. Si creemos que no podemos, no lo intentaremos. Si creemos que Dios nos oye, vamos a orar, pero si creemos que Él ya no nos oye, dejaremos de orar. Si creemos que nuestro pasado nos define, viviremos atrapados en Él. Si creemos que Cristo borró nuestro pasado con su sangre del libro, entonces andaremos en libertad. La Biblia dice que debemos renovar nuestra mente. El enemigo sabe que si puede controlar nuestra manera de pensar, podrá controlar nuestra vida. Por eso debemos llenarnos de la palabra de Dios cada día y declarar las promesas y decidir vivir como Dios quiere. El mayor enemigo muchas veces no es el diablo ni las circunstancias, sino la voz negativa que repetimos muchas veces dentro de nosotros mismos. Hoy es el día para derribar esas mentiras y no. 17 y 24, 17 y 24. Sino la voz negativa que repetimos dentro de nosotros mismos. Hoy es el día para derribar esas mentiras y empezar a pensar como Dios piensa. Y el cuarto punto, cuando no quieres cambiar, te conviertes en tu peor enemigo. El peor enemigo de tu vida espiritual no es Satanás, no es la gente ni las circunstancias.
Es tu propia resistencia al cambio. Muchas veces sabemos que algo no está bien, que debemos corregir nuestra actitud, nuestras palabras o nuestras acciones, pero nos aferramos a lo mismo por el orgullo, por el miedo o la comodidad. El joven rico y su negatividad a cambiar. Cuando el joven rico se acercó a Jesús parecía tenerlo todo: buenas obras, conocimiento de la ley, riquezas y posición. Pero Jesús vio su corazón y le pidió lo único que no estaba dispuesto a cambiar. Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Marcos 10:21. El joven tenía la oportunidad de ser discípulo de Jesús, pero su resistencia al cambio lo alejó de su destino. Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Marcos 10:22. No fue el diablo quien lo apartó de Jesús, ni las circunstancias. Fue su propia decisión, su rechazo al cambio. 3 citas bíblicas que quiero compartir en este punto nos hablan de lo mismo. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cambio es parte del proceso de transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nuestro Dios es un Dios que continuamente está creando cosas nuevas para nosotros. A Él no le gusta la gente que se niega a cambiar. En Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El peligro de resistirnos a Dios es que nuestro corazón se endurece. Cuando una persona se resiste al cambio, su corazón se llena de terquedad, de dureza, de obstinación. Y cuanto más demoras, mucho más duro se volverá tu corazón, más resistente al cambio que Dios quiere hacer en tu vida. Mateo capítulo 7, verso 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es tan impresionante escuchar la bendita palabra de Dios y que no se produzca nada en tu vida. Escuchar sin cambiar nos hace frágiles ante las tormentas de la vida. Dios siempre quiere llevarnos a nuevos niveles en nuestra fe, nuestro carácter y nuestra relación con Él. Pero muchas veces nos detenemos a nosotros mismos porque no queremos dejar lo viejo. Sabemos que debemos perdonar, pero no queremos. Sabemos que debemos dejar ese pecado, pero lo justificamos. Sabemos que Dios nos está llamando a más, pero nos da miedo salir de nuestra zona de confort. Hoy es el día de dejar de resistirnos al cambio y rendirnos completamente a Dios. Cuando te descuidas espiritualmente, porque bajas la guardia y dejas que el pecado entre, te puedes convertir en tu peor enemigo. Ese fue el primer punto. El segundo:
cuando justificas tu pecado porque en lugar de arrepentirte buscas excusas. Ahí eres tu peor enemigo. Tercero, cuando te saboteas con tus pensamientos, porque te dices a ti mismo que no puedes, que Dios no te ama, que no vales nada. Estás actuando como tu peor enemigo. Y en cuarto lugar, cuando no quieres cambiar, porque te aferras a lo viejo y te resistes al proceso, te has convertido en tu peor enemigo y en un potencial enemigo que puede destruir tu vida, tu familia, tus finanzas, tu ministerio, tu propósito y todo. Hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es hora de levantarte, de enfrentarte a ti mismo y permitir que Dios haga en tu vida lo que Él ha planeado. ¿Estás dispuesto a rendirte completamente a Él? Es el momento que tome la decisión de cambiar, arrepentirte y hacer su voluntad. No hay nadie que pueda tocar a los escogidos de Dios, aquellos que permanecen en su voluntad, aquellos que están bajo las alas del Omnipotente. Pero cuando tú y yo nos volvemos obstinados de corazón y justificamos nuestro pecado, claramente salimos de esa protección divina. Y es allí cuando Satanás puede matar, puede robar y destruir. Pero hoy es un día de salvación, un día de victoria para todo aquel que escucha este bendito mensaje y puede arrepentirse de corazón. Y si tú crees que estás bien, como dice la palabra del Señor, el que esté firme, mire que no caiga. Es tiempo de discernir, de guardar nuestras vidas para el Señor, de entender que no estamos exentos de caer y por lo mismo acercarnos más al Señor, que esta palabra pueda hablar al quebrantado, al que necesita restauración, pero también a aquel que está firme, para que aún se guarde todavía un poco más y quiera crecer más a la imagen de su Señor. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida, te llene de gloria, de poder y conocimiento, y tu corazón pueda ser sensible para escuchar la bendita palabra de Dios y ponerla por obra. A ese Dios Todopoderoso, a ese magnífico Dios damos gloria, honra y alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.